hablaremos de Rosalía de Castro, nacida en Santiago de Compostela el 23 de febrero de 1837 y fallecida el 15 de julio de 1885. Rosalía fue una poeta y novelista española que escribió tanto en gallego como en castellano. Considerada entre los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX, representa, junto con Eduardo Pondal y Curros Enríquez, una de las figuras emblemáticas del Resurgimiento gallego, no solo por su aportación literaria en general y por el hecho de que sus cantares gallegos sean entendidos como la primera gran obra de literatura gallega contemporánea, sino por el proceso de sacralización al que fue sometida y que acabó por convertirla en encarnación y símbolo del pueblo gallego. Además, es considerada, junto con Gustavo Adolfo Bécquer, la precursora de la poesía española moderna. Escribir en gallego en el siglo XIX, es decir, en la época en la que vivió Rosalía, no resultaba nada fácil, por un gran número de razones. La mayor parte de ellas estaba ligada al pensamiento y estructuración de la sociedad del momento, en la que la lengua gallega estaba muy desprestigiada y menospreciada, cada vez más distante de aquella época en la que había sido el idioma de la lírica galaico-portuguesa. Toda la tradición escrita se había perdido, por lo que se hacía necesario comenzar desde cero, rompiendo con el sentimiento de desprecio e indiferencia hacia la lengua gallega, pero pocos eran los que se planteaban la tarea, pues ésta habría constituido un motivo de desprestigio social. En un ambiente en el que el castellano era la lengua de la cultura y la lengua protegida de la clase minoritaria dominante, Rosalía de Castro otorgó prestigio al gallego al usarlo como vehículo de su obra, Cantares gallegos, y afianzó así el renacer cultural de la lengua. Rosalía sobresalió en el campo de la poesía a través de la creación de las que pueden ser consideradas sus tres obras clave: Cantares gallegos, Follas Nova y En las orillas del sur. La primera de ellas representa un canto colectivo artísticamente logrado que sirvió de espejo dignificante a la comunidad gallega al emplearse su lengua y tradiciones. También fue útil para proseguir con la tendencia tímidamente iniciada por el pontevedrés Joan Manuel Pintos con su obra titulada A gaita galega. En la segunda obra, la autora escribió una poesía de gran profundidad que emplea el símbolo como método para expresar lo inefable y que revela la plurisignificación propia de la más elevada poesía. Junto con las obras Aires da miña terra, Saudades gallegas, completa el conjunto de obras publicadas en la década de 1880, que hicieron de estos años una etapa clave en el desarrollo de la literatura gallega. Aunque la obra de Rosalía siempre mantuvo una posición predominante con respecto al resto. Esto ha de tomarse en cuenta. Pero Rosalía nació en la madrugada de ese 23 de febrero en el 37, en una casa situada en el margen derecho del Camiño Novo, Santiago de Compostela, una vía tradicional de acceso a la ciudad para viajeros provenientes de Pontevedra. Como hija natural del sacerdote José Martínez Biojo y de María Teresa de la Cruz Castro, una hidalga soltera con escasos recursos económicos, Rosalía fue bautizada como María Rosalía Rita en la capilla del Hospital Real. Aunque era hija de padres desconocidos oficialmente, su madrina María Francisca Martínez, una fiel sirvienta de la madre de Rosalía, se hizo cargo de ella, evitando así que fuera llevada a la inclusa. La relación entre Rosalía y su madre Teresa fue cercana durante su infancia, desafiando la imagen convencional de la mujer preocupada por las apariencias. Teresa asumió una posición de independencia como cabeza de familia, lo que le proporcionó libertad para educar a su hija apoyada en una sólida red familiar. Contrariamente a la creencia popular de que Rosalía creció en el campo y por eso aprendió gallego, se sabe que hablaba el idioma porque pertenecía a una familia nobiliaria, que en aquel tiempo hablaba gallego habitualmente. Años más tarde, en 1843, Teresa de Castro reconocería oficialmente a Rosalía como su hija natural ante notario. Rosalía pasó sus primeros años en Ortoño con sus tías hasta que su madre finalmente se hizo cargo de ella.
Fue durante esta época cuando Rosalía comenzó a familiarizarse con la cultura rural gallega, lo que influiría profundamente en su obra Cantares gallegos. Alrededor de 1850 se trasladó a Santiago de Compostela para vivir con su madre y recibir una educación formal, asistiendo a eventos culturales y mezclándose con figuras intelectuales de la época. En 1856, Rosalía se mudó a Madrid, donde vivió en la casa de su pariente María Josefa Carmen García. No está claro por qué Rosalía se mudó a Madrid, aunque algunas teorías sugieren que pudo haber sido para escapar del escándalo del banquete de Concho que implicaba a miembros del Liceo de la Juventud. Un año después, en 1857, publicó un folleto de poesías en castellano titulado La Flor, que fue bien recibido por Manuel Murguía, quien posteriormente se convertiría en su esposo en 1858. La relación entre Rosalía y Murguía es objeto de debate entre los críticos, con opiniones que varían desde una relación idílica hasta una relación enormemente problemática. Durante su matrimonio, Rosalía tuvo varios hijos y la familia se mudó frecuentemente, enfrentando dificultades económicas y profesionales que afectaron su salud y bienestar emocional. En 1869 se trasladó a Simancas, donde escribió gran parte de su obra Follas Novas. A partir de 1871, Rosalía y su familia se establecieron en Galicia, residiendo en las Torres del Estrobe y en otros lugares de la región. Falleció el 15 de julio de 1885 debido a un cáncer de útero. Sus últimas palabras, según se relata, reflejaban su amor eterno por el mar, aunque irónicamente no podía verlo desde su ventana en Padrón. Rosalía de Castro fue enterrada inicialmente en el cementerio de Adina y más tarde trasladada al Panteón de Galegos Ilustres en Santiago de Compostela. Pero con la publicación de Cantares gallegos en el año de 1863, Rosalía se alcanzó ella misma el momento culmen del resurgimiento de las letras gallegas, así como se marcó un punto de inflexión en la historia de la literatura gallega. Con un elevado ejercicio lingüístico y literario, la escritora prestigió al gallego como lengua literaria, si bien este idioma, como ya hemos dicho, ya se había utilizado para la creación literaria, y reivindicó con esta utilización de ella ese uso y renovación de la lengua. Además, por medio de los temas tratados en Cantares gallegos, Rosalía otorga a su obra un carácter sociopolítico reflejando las duras y pésimas condiciones bajo las que se encontraba la sociedad rural gallega, al mismo tiempo que reivindicaba al gallego frente al castellano y a Galicia frente al resto de España. Se puede decir que Rosalía pretendió defender y redescubrir a la cultura e identidad gallega, las cuales habían sido obviadas por la ideología centralista estatal. El éxito del libro se debió en la extraordinaria conexión que existió entre la escritora y las gentes de su región, llegándose al extremo de que el pueblo llegó a asumir un gran número de poemas y estrofas como versos comunitarios. Con Follas Novas, Rosalía creó un universo nuevo y extremadamente personal en el que el puro lirismo intimista alcanza la más alta realización artística, más allá de las vivencias estéticas, en una continua y angustiada pregunta sobre el sentido de la existencia humana. La poesía que se recoge en esta obra revela la conflictividad de un mundo en el que no existen valores eternos y verdades absolutas, y donde el ser humano se encuentra totalmente solo. Es la cosmovisión pesimista y angustiada la que trasluce la crisis de valores de la sociedad capitalística frente a la seguridad de la sociedad patriarcal que aparece en descomposición por la acción de aquella. La valoración de la obra rosaliana y la mitificación de la escritora se produjeron tras su fallecimiento, puesto que a lo largo de su vida ésta fue permanentemente menospreciada y marginada, quedando fuera de escritos tan relevantes como La literatura en 1881 de Leopoldo Alas y Armando Palacio Valdés. Fue necesario esperar hasta los modernistas y la generación del 98 para que reconocieran en Rosalía a una creadora afín a su espíritu. Los mayores promotores de Rosalía de Castro fueron los escritores del 98,
quienes la dieron a conocer a través de sus escritos en toda la geografía española y en la América hispanohablante, valiéndose de su gran reconocimiento social y de la reedición de muchas de las páginas que fueron escritas por ellos y que versaban sobre la escritora. Principalmente fueron Azorín y Miguel de Unamuno, los más acérrimos valedores de Rosalía, quienes le dedicaron, entre 1911 y 1912, un total de 6 artículos que versaban sobre la escritora gallega. El resto de literatos noventayochistas no se pronunciaron en favor de Rosalía de Castro, y si lo hicieron fue de una forma muy tenue, como hizo Antonio Machado, con una lacónica y tardía observación sobre la poeta. Destacó también Ramón María del Valle Inclán, pero en este caso por las duras críticas y juicios negativos que le dedicó a la obra rosaliana, a pesar de ser amigo de su marido, Manuel Murguía, quien se había encargado de la redacción del prólogo de la obra titulada Femeninas, del mismo Valle Inclán. El independiente Juan Ramón Jiménez también se hizo eco de la obra rosaliana, dedicándole todo tipo de elogios y considerándola como la predecesora de la revolución poética iniciada por Rubén Darío, considerándola una poeta del litoral, al igual que hacía con Bécquer. Jiménez le otorga el calificativo de innovadora y precursora del modernismo español. El 8 de marzo de 2017, la escritora María Reimondes Meilán recibió el primer premio Joana Torres de Ensayo y Creación Audiovisual con su ensayo Rosalía de Castro, traductora feminista, en diálogo con Erin Mowry. En este ensayo se destaca el trabajo como traductora de Rosalía de Castro desde una óptica feminista para su tiempo. Sin otro particular, reciban nuestros saludos más cordiales, les deseamos lo mejor, que sean felices y les invitamos a que conozcan la obra en profundidad de esta autora gallega que sufrió como nadie, que fue rechazada por su sociedad, por los compañeros y que a día de hoy es la representación de la sensibilidad hecha individuo. Sin más, les animamos a que nos volvamos a encontrar en otro episodio de Cápsulas Culturales. Muchas gracias y salud.